Estábamos escuchando recién X-Ray Specs, I'm Absurd, de su disco Humphrey Adolescence, un clásico. Por ahí no lo tienen tan presente, pero revisen un poquito la historia post-punk, post-punk. Bueno, ahí se van a dar cuenta de que este disco es uno de esos incunables. Pero vamos a estar hablando de quien eligió esta canción y, bueno, siempre nosotros lo que proponemos en último recurso es que la invitada del día, ¿no? Que se suma a esta segunda parte de cada viernes, musicalice, ¿no? Y es parte de lo que vamos a estar hablando también a continuación. Estamos hablando de Pasas Karate, que va a moderar hoy a las 17:30 esta charla. Música siempre así. Bueno, muchísimo del rol de la escritura y de la música en la escritura más específicamente, la creatividad, que también se relaciona directamente con la narrativa latinoamericana, discos, cosas que realmente nos da gusto escuchar y escribir sobre discos. Nosotros tenemos un separador, también hay una publicidad que dice, también está bueno leer sobre música, ¿no? En lo que refiere a Vademecum, grandes editoriales como Gourmet Musical, pero bueno, vamos a estar hablando de eso hoy a las 5 de la tarde en el marco de la FED. Esta charla también va a contar con la participación de Daniel Flores y Martín Roldán Ruiz, pero estamos en contacto ahí con Paz, que está del otro lado, y le damos la bienvenida como corresponde. ¿Cómo andás, Paz? ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? Bien, todo perfecto. Ahí nosotros hacíamos como una especie de introducción muy breve, ¿no? De lo que va a estar pasando hoy a las 5:30 de la tarde en el marco de esta FED 25. Bueno, cuánto que hablar y primero quiero preguntarte por qué X-Ray Specs y después sí nos metemos derecho en lo que va a ser la charla de hoy. Bueno, este tema, porque es uno de los que se mencionan, uno de las dos libros que vamos a estar hablando hoy, también músicas van a estar Daniel Flores y Martín Roldán Ruiz en esta conversación, porque son un poco los protagonistas que acaban de sacar libros que tienen a la música como una... No diría como una excusa, pero bueno, luego es importante. En el caso de Martín Roldán Ruiz, que es un escritor peruano, él publicó en 2007 una novela que se llama Generación con Segunda, que ahora se va a editar en Argentina. Es una novela que tiene un recorrido muy largo, primero la publica de manera independiente y luego se publica por diferentes editoriales en Argentina. El libro de Daniel Flores es América no existe, que lo editó Gourmet y es un libro de textos más periodísticos. Pero bueno, en Generación con Segunda, Martín Roldán se menciona esta canción, entre otras. Generación con Segunda es un poco la juventud de finales del 60 del Perú, en un momento muy convulsionado, porque la verdad es que lo que revive un poco las historias de unos jóvenes, de un grupo de pueblos que están ahí, es un contexto bastante complicado. Y va a la música en esa novela, a veces para completar el sentido de las protagonistas, a veces para, no sé, de alguna forma para que el narrador pueda decir cosas que de otra manera no podría decir. Es muy lindo el uso que le da el autor de la música ahí. Y bueno, y este tema es uno de los que aparece ahí con nosotros, en general, de punk vasco, de punk británico, también de punk y de pop latinoamericano. Es una novela, está buenísima. Bien. Ahí se nos perdió un poquito el audio, pero entendíamos un poco. Sabemos que tenemos algunas cuestiones en ese sentido de carácter técnico. Por ahí si te acercás un poquito al celular. Ahí va mejor, ahí va un poquito mejor. Apenitas, para que te escuchemos un poquito mejor. Pero bueno, mencionabas eso y además me atrevo a preguntarte, ¿no? Porque... todos más o menos nos conocemos en este ambiente o intentamos conocernos de alguna forma u otra o nos acercamos y vas a estar moderando una charla en donde hay otros autores, como ya los mencionamos, pero también te pregunto por tu experiencia, ¿cómo se da esto, ¿no? Porque a veces es interesante salirse de ese lugar de escucha y meterse en el lugar de escritor o de periodista y escribir sobre música no es lo mismo que escuchar, ¿no? No sé cómo te pasa a vos, cómo es tu experiencia y cómo la vas a estar abordando desde esta charla de hoy, en donde también hay algunos colegas que se metieron en el mismo asunto y deben tener su propia expertise en ese sentido.
Sí, creo que algo que está bueno de la charla de hoy. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí perfecto, ahí está perfecto. Me parece que mejoró porque el retorno estaba como duplicado. Bien. Sí, me parece que está bueno de la charla de hoy que el recorrido de Martín y de Daniel es bien distinto. Creo que la novela de Martín tiene más de, incluso de contar algo más un poco autobiográfico y obviamente tiene un tono literario. El libro de Daniel tiene un tono más periodístico, que por ahí es más afina también como yo me relaciono con esa escritura. Yo no publiqué ninguna novela, no publiqué ningún libro todavía, pero sí publicaste en diferentes medios. Sí, tenemos un recorrido como ahí bien distinto que me parece que ahí pertenecemos a generaciones diferentes, que eso cambió mucho, ¿no? Obviamente en relación a la experiencia de escribir en general, que está cambiando constantemente para todas las generaciones, pero particularmente creo que en relación con la escritura periodística y por la manera en que fueron cambiando esas estructuras y sus tiempos y sus dinámicas y sus estilos, también me parece que se le aporta una diferencia a esa conversación que se puede armar. Sí, y pienso en esto último que decías, ¿no? Cómo cambiaron las dinámicas, cómo cambió todo. Hay algo que por ahí es inherente a todo lo que venimos charlando cuando tenemos invitados, invitadas aquí en Último Recurso, que es esto de la instantaneidad y las lógicas, ¿no? De escucha y de cómo abordás también ese tipo de escuchas vía plataformas y cómo se da también la cuestión de acceder a la información mediante no sé, novelas, textos, artículos periodísticos, cómo uno va linkeando. Hace poco estuvimos hablando con un autor de un texto ahí en Revista Panamá que trazaba, ¿no?, un paralelismos entre lo popular y Babasónicos, de lo popular a otros niveles. Y lo interesante es eso, ¿no?, que también, por lo menos a muchos nos pasó, ¿no?, de que a partir de una lectura te genera como un link directo a escuchar tal o cual disco, cosa que ahora se da un poquito al revés, ¿no? Como que tenés todo al alcance, entonces es mucho más fácil. Sí, a mí esos cambios me parecen siempre muy interesantes y también respecto a cómo miramos desde el presente esa manera de escuchar música y escribir, no sé, en los 80, en los 90, que creo que tiene algo de idealización, incluso, no sé, te debe pasar a vos también, que laburás en periodismo, que pensás o escuchás historias o lees sobre cómo se trabajaba en periodismo, sobre cómo se escribía. Sí. Tenemos algunas nociones un poco idealizadas sobre cómo se hacían esas cosas o incluso sobre cómo se relacionaban con la música, en tanto ir a buscar discos y unas dificultades que quizás vos y yo, que somos generaciones, la misma generación, muy próxima, quizás no tuvimos o por ahí llegamos a experimentar, pero un poco ya más a medias, ¿no? Como a mí esas diferencias generacionales en relación con la música y con la escritura me parecen re interesantes, un poco para desarmar esa idealización, ¿no? Que a veces, puede haber cosas mejores en la manera en que uno se vincula con la música desde lo digital, desde las plataformas, al menos si uno tiene la curiosidad suficiente. Pero bueno, siempre es algo que me llama la atención, que me da ganas de indagar, y creo que también está en sus libros, particularmente Generación Coche Bomba, este libro de Martín Roldán Ruiz, que retrata también como un grupo de amigos que les gustaba la música, entonces cómo se vinculaban ellos con eso, y también cómo construían su identidad a partir de eso. Y después Dani Flores, que hoy vamos a hablar más de su último libro, pero tiene otros libros que, no sé, recopiló testimonios y relatos sobre los 80 y los 90 en Argentina. También tiene un poco de esto, ¿no? Como, qué pasaba en los recitales, cómo conseguían la música, cómo se pasaba la información, todos los momentos de los fanzines, todo ese universo a mí me parece muy, no sé, muy loco, muy lindo, y de nuevo creo que lo hemos idealizado bastante, así que siempre que sea acercarse a esos protagonistas me parece que colabora en tener una idea más genuina de cómo fueron esas épocas. Bueno, medio lo de Daniel, pienso un poco que va orientado hacia un lugar que en algún momento nosotros, no solamente en Último Recurso, creo que también en Catálogo Incierto, allá lejos de ese tiempo en esta misma radio, tocamos muy de cerca, que es un librito que salió publicado por Piloto de Tormenta, que se llama La manera correcta o la forma correcta de gritar, en alusión, ¿no?, a una de las canciones de los Cadillacs.
y que rescata los primeros momentos del sonido, si se quiere, ska y otras derivaciones también, con esto del reggae, qué sé yo, en la Argentina, y hay cosas que descubrió él que son alucinantes. Un laburito también que es no solamente periodístico, sino de investigación profunda, e ir buscando y algunos inconseguibles. Y me quedo con esto, ¿no? Porque mencionaba Piloto de Tormenta, y por ahí a nosotros que somos contemporáneos, y recién mencionábamos esta cuestión también, ¿no? Que no había tantas editoriales. Ahora de repente es como que ya sabés que un libro de Vademecum, de Gourmet, de Piloto de Tormenta, también, bueno, de Santiago Ander Editorial ahora. Después están, no sé, lo de 33 y un tercio creo que son también una tirada, Walden Editorial. Hay un montón de editoriales que se están metiendo de lleno en todo esto, y me parece que también es muy valioso eso, ¿no? Que en nuestra época por ahí era muy raro encontrarse con una variedad de editoriales a disposición de. Sí, quizás eran más libros de afuera, ¿no? Pero sí. Sí. Es cierto, creo que en los últimos años pasó algo con la música en su aproximación más literaria, bueno, incluso también periodística. Me parece que eso cambió bastante y hay mucho material para recorrer. El libro que mencionabas de Daniel está buenísimo. Daniel creo que es una de las personas que más sabe de ska y de reggae en Argentina, está muy metido en esta escena. Y en este libro que acaba de presentar, Jamaica no existe, bueno, va un poco a la cuna, particularmente del reggae, y es una serie de crónicas y ensayos sobre algunas canciones icónicas, historias de discos, historias de intérpretes jamaiquinos. Y bueno, parte un poco, la premisa del libro es tiene que ver con la curiosidad de que de un país tan pequeño haya salido algo que creció y se expandió tanto, y también de cierta construcción que hay alrededor de Jamaica, que afuera de Jamaica hemos abrazado, y entonces bueno, como que él desarma un poco como la idea de los jamaiquinos que tenemos por fuera de Jamaica, pero bueno, lo hace a partir de la música. Entonces ahí la música le permite como ir recorriendo un montón de cuestiones, incluso cosas de la historia de Jamaica, o de la historia política de Jamaica, que son re interesantes. Bien, y esto obviamente en el marco de la FED me parece que también es un momento especial, ¿no? Para dedicarle un tiempito a visitar una feria de editores, que no es una cosa menor. Siempre tratamos de rastrear nosotros también desde Universidad 107.5, ver los movimientos, no solamente ferias de editores, sino también ferias de, no sé, grabado, feria de arte, hay un montón de ferias que surgen como alternativa, ¿no? O por ahí como nexo, diría yo, ¿no? Con el autor, el artista, lo que fuera, tener de primera mano. Nos pasaba también en la feria de discos, ¿no? Y creo que obedece a una cuestión colectiva que por ahí está bueno tenerla muy presente. Siempre hablamos de la cosa colectiva, de estar ahí en el lugar de los hechos, de sumar voluntades en un contexto que es bastante adverso en ese sentido, y que trata de apelar a la singularidad más allá de esto, de la pluralidad de voces, y tratar de encontrarnos todos juntos en un espacio para hablar de las cosas que nos gustan en definitiva, ¿no? Total, sí, estoy de acuerdo. Sí, la verdad que alguien siga editando libros en este momento del país, con todas las dificultades que implica hacer cualquier cosa, en este momento y en todo, ¿no? Porque también, bueno, el trabajo en la cultura nunca fue el sector que más fácil la tuvo, pero bueno, como decís, creo que en este momento, por un lado, ir y, bueno, conocer, apoyar el trabajo de estas editoriales, y por el otro también, de repente, nada, encontrarte con algo que te gusta y que disfrutas, me parece que es un gran plan. Bien, hoy es a las 5:30, ¿no? Si no me equivoco. Hoy es a las 5:30. Hoy a las 5:30 se pueden acercar ahí, no solamente que hay un montón de actividades más allá de esto, ¿no? Qué sé yo, hay una charla sobre cómo se leen las novelas a las 14:30, ya sobre el pucho. Después está la charla sobre música siempre así,
Y después, mira, justo hablábamos de eso a las 19, cómo se narra la identidad colectiva. Es un montón, ¿no? Y es un evento que no se lo pueden perder, digo, para aquellos que les interese, y sobre todo estos laburos que trazan, ¿no?, algunas ideas sobre las narrativas latinoamericanas y sobre la música en general. Te pregunto, antes de dar, bueno, los saludos de rigor y todo lo que venimos mencionando, porque quiero volver a meterme con tu laburo, y en el buen sentido, ¿no? Porque a uno se mete con el laburo y dice, no, me agarra la cabeza. ¿Estuviste charlando hace poco con Sam Vincent, con Ali Clark? Sí, sí, estuve conversando con ella un rato antes de su show en el Ser Media, ¿Y para una entrevista que salió en un sitio web. La verdad, no sé, para mí el encuentro ese fue una sorpresa, porque además, viste, como suelen darse a veces esas conversaciones, suele dar poco tiempo, a veces charlan con muchos periodistas en la misma tarde, y bueno, uno no espera que esas conversaciones sean necesariamente las más genuinas, sí, realmente, pero me sorprendió mucho en ese sentido, porque sí, me encontré con una persona como muy dispuesta a hablar de muchas cosas, y a salir del cassette, que es un poco la tragedia más grande que te puede ocurrir si haces una pregunta a un músico. Total. Y estuvo buenísimo. Sí, conversamos un poco de su vínculo con la música argentina, algunas de las últimas cosas que estuvo haciendo. Ella para mí es una artista muy muy particular, muy personal, en el sentido de que veo en ella una búsqueda que no tiene que ver como con un preseteo de no sé, de una discográfica, de una productora. Me parece que ella ahí está como muy al timón de su proyecto, y me encanta. Ella me gusta mucho lo que hace. Digo, porque pensaba también en lo de Annie Clark y Sam Vincent, ¿no? Este laburo que viene haciendo de hace años, y en los últimos años se ha acercado también de cierta forma u otra a lo latinoamericano. Hay un tema que está rotando en nuestro anti-ranking, que es con Mon Laferte, que bueno, que está, me parece, también une hilos generacionales y también las distancias como que se van acortando por momentos, y son dos artistas que en los últimos tiempos han sido muy escuchadas y que tienen mucho para decir, ¿no? Porque también nos quedamos con esa cuestión de, sí, bueno, sale un disco. Y a mí me pasa con Annie Clark, y leerla y escucharla, y pasa con Mon Laferte, que bueno, que sí tienen cosas realmente importantes para decir en un momento delicado al que, bueno, todos estamos atravesados por eso, ¿no? Y me parece valioso también desde ese punto de vista. Sí, ella me parece una persona muy, muy lúcida. Tengo entendido que va a haber otras colaboraciones con gente más cercana a nuestro público argentino. Bien. Así que me parece que ella tiene ahí un interés por tener esas fuentes. Y justo un poco conversamos sobre, ella lo había contado en una entrevista que había dado a Indie hoy, que le gustaba mucho de un chica que había conocido a Juana Molina en Nueva York, que la había ido a ver. Ella tiene ahí alguna relación con la música argentina, con algunos proyectos en particular, por lo menos. Bien, bueno, eso todo lo pueden leer en lebanana.com. El título es: con mi último disco encontré mi voz como productor y artista. Bueno, vaya si lo ha hecho, ¿no? Después de años y años de publicar un montón de material, de verla en vivo, ¿no? Que estuvo hace poquito en la Argentina, y también fue parte de un Lollapalooza, si no me equivoco, la segunda edición, si la memoria no me falla. Sí. Pero bueno, siempre la rescatamos aquí a Annie Clark, a Sam Vincent, y ahí te leen en Le Banana. También, bueno, hay un Linktree en donde vas subiendo todas las notitas que están ahí, y si no, te escuchan en Futurock, en la hora animada, ¿o no? En la hora animada, así es. Sí, que bueno, también es, para los que escuchamos Futurock, es también un vehículo para encontrarse con nueva música o repasar las cosas que por ahí se nos quedaron recontra perdidas. A mí todavía me quedan en la cabeza los podcasts de Seba Furman, que sonaron muchísimo ahí en Futurock, y que también están ahí en Spotify, que fueron, me lo tuve que devorar en una noche, porque era como un flash, ¿viste? Fue un montón, y nada, ahí está también la posibilidad de no solamente leer, sino escuchar, y también interiorizarse en un podcast de las cosas que pasaron en la música. Paz, bueno, hablamos de todo un poco. ¿Queda algo? Te pregunto también por el futuro. ¿En qué vas a andar vos? ¿Vas a escribir? ¿Vas a seguir por acá? ¿Te buscan acá? ¿Estás ahí a Karate Kid
en Instagram, en las redes sociales? Sigo publicando de manera más o menos constante en medios, en Rolling y desde hace un tiempo en Radar también. Y estoy trabajando en un proyecto de libro, muy incipiente todavía, pero bueno, espero que vea la luz el año que viene. Bueno, y todo marcha bien. Estaremos al tanto, te voy a estar escribiendo, presentalo acá, o por lo menos hablaremos. Me encantaría. Un sí, me encantaría. Bienvenida a la Ciudad de La Plata y que conozca también Universidad 107.5, que bueno, recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Y hoy a las 5:30, entonces ahí vamos a estar siguiendo muy de cerca. Yo no sé si voy a llegar por cuestiones de paternidad, ¿no? Que bueno, que... Claro, que no, aparte es un horario para viajar y moverse entre La Plata y Buenos Aires, que es pésima idea subirse a un automóvil o lo que sea a esa hora. Pero invitamos a todos los que están escuchando del otro lado que si pueden, si tienen ganas, si les interesa realmente, váyanse ahí a la FED. Y bueno, sean parte de esta charla con Daniel Flores y Martín Roldán Ruiz. Vas a estar moderando música siempre así. Nos quedan dos temas que también es parte de la selección, ¿no? Y es parte de lo que va a ser de esa charla, ¿no? El tema de Alton Ellis and the Flames, Dance Crusher, y después, bueno, Los Prisioneros, también muy reivindicados en estos tiempos, Los Prisioneros, ¿por qué no se van? Aguante Los Prisioneros. Aguante totalmente, ¿no? Ahí tenés narrativas latinoamericanas aplicadas a la actualidad, ¿no? Sí, Jorge González, tremenda cabeza, alto capo. Jorge González y me tomo también el otro atrevimiento más, Alex and Banter, ¿no? O Javier Amena, qué importante, ¿no? El rock chileno y el pop chileno, por lo menos acá, y esa devolución de gentilezas que siempre se da entre Chile y Argentina. Paz, hablamos de todo, listo. Te voy a dejar porque si no te quito muchísimo tiempo y no vas a llegar a la charla. Muchas gracias, Che. Dale, abrazo grande y estamos en contacto, como siempre. Dale, nos vemos, adiós. Ahí estaba Paz Azcárate hablando con nosotros en Último Recurso, invitada del día de hoy en este programa de viernes de esta charla en la FED, donde se va a hablar de la música, narrativas latinoamericanas, cómo de la música salimos a escribir y tantas otras cosas que nos van pasando con esto que vamos a escuchar a continuación. Los dos temas, Alton Ellis and the Flames, y haciendo esto que es Dance Crusher de su disco Blessing of Love, y después cerramos con Los Prisioneros. Me meto en el medio para despedirlos.